Buenos días, amigos. Volvemos y seguimos analizando el hermoso librito de Lysander Spooner, Los vicios no son crímenes. Y ya algo empezamos a ver de toda la riqueza que encierra esta afirmación que parece tan sencilla. Y lo es, pero hay que ir profundizándola. Antes que nada, las parroquiales. A todos mis amigos cristianos, felices Pascuas. Y a mi familia y a todos los de la cole, Pesach también. Bueno, listo. Vamos a los bifes o al libro. Yo pensaba hablar del principio de legalidad y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que siempre hay que leer junto con el 19, y ahí cobra su cabal sentido, pero decidí cambiar un poquito de tema dentro del mismo análisis de la obra de Spooner. Lo voy a hacer en el próximo video. Este principio de legalidad es muy importante y Spooner lo resume como siempre o lo sintetiza en una frase perfecta que es: los vicios son ilimitados, los crímenes no. Pero eso lo dejamos para el próximo. Hoy quiero llamarles la atención sobre el precioso prefacio que hace Murray Rothbard al libro de Spooner. Lo pueden encontrar en mises.org y se los recomiendo sinceramente porque hace un análisis histórico muy interesante, tanto sobre el concepto de derecho natural a la clásica, como lo mantenía Spooner y la vieja guardia libertaria, como de las raíces religiosas del pensamiento político en Estados Unidos. Solo les voy a mencionar hoy, porque no nos da el tiempo, algunas reflexiones muy interesantes que hace sobre esto. Y son las siguientes. Él hace un análisis de esas raíces religiosas en el pensamiento político norteamericano a lo largo del siglo XIX. Estamos hablando del nacimiento no solo de una nación que van acompañando, sino del establecimiento de la primera república constitucional moderna del planeta. Entonces, como que está todo por hacer. Bueno, en ese contexto y reconociendo las profundas raíces religiosas del pensamiento político, esto no es privativo de los Estados Unidos nada más, ¿no? Si no, miremos los conflictos religiosos de hoy en día, pero estamos hablando de esto. Él divide los grupos religiosos y su vinculación con los grandes partidos, esto es, el republicano y el demócrata, entre los grupos pietistas, la tradición que llama pietista, y la tradición litúrgica o eclesiástica, por decirlo así, pero quedémonos con litúrgica, que es la expresión que utiliza él, mencionando a un gran historiador norteamericano. Bueno, en general, esto no es blanco y negro, los grupos pietistas tenían la tendencia de apoyar al partido republicano y los grupos litúrgicos al Partido Demócrata. Contrariamente a lo que hoy tendemos a instalar como una verdad que no discutimos, asociamos el liberalismo, tanto en materia económica como moral, al Partido Demócrata. Sí o no, mejor dicho, el liberalismo al Partido Republicano y una política, sobre todo en lo económico, más intervencionista al Partido Demócrata, pues nada de esto era así en el siglo XIX. Y el Partido Republicano tenía una gran tendencia a aprobar que el Estado metiera sus narices, tanto en materia económica, con políticas intervencionistas bastante agresivas, como, este es el tema que nos interesa, en materia moral. Entonces, esto es una paradoja. ¿No es que eran más liberales? Bueno, no parecía, y no lo eran en realidad, ya que son los grandes promotores de las campañas moralizantes. Rothbard usa una expresión que es muy graciosa, pero muy gráfica, llamando a los primeros los me tomen todo, y a los segundos, ocúpate de tus propios asuntos litúrgicos. Uno tiene tendencia a decir, bueno, todos los protestantes, los grupos protestantes, estaban más bien en la tendencia republicana. Esto es así hasta cierto punto, depende. Pero podemos decir en líneas generales que algo de esto se daba, si bien había muchos grupos protestantes,
muy progresistas y abstinentes, no en materia moral respecto de sí mismos, sino que el Estado metiera sus narices en esto, como los cuáqueros, los metodistas, que eran grandes antiesclavistas por otra parte, otros grupos que son en general abstinentes, pensemos por ejemplo en los menonitas, los amish, incluso calvinistas y luteranos, pero predominaban los grupos protestantes. Y en el campo, podríamos decir, litúrgico y más vinculado con el Partido Demócrata, se encontraban estos grupos que les digo y los católicos. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Es muy importante, porque los republicanos y estos grupos me tomen todo fueron los grandes líderes de las campañas moralizantes vehiculizadas a través del Estado, algo que Spooner, obviamente, y fiel a su tradición libertaria, se oponía completamente. Entonces, vamos a ver cómo lo vimos en el siglo XX. ¿Recuerdan las presidencias de Reagan y de Bush especialmente? Cómo la política de drogas, ni hablar, la guerra contra las drogas. Bueno, esto empezó con Nixon, pero acá siguieron batiendo el parche con eso, siempre con un discurso moralizante. Y si recuerdan, además, como pretendían que fuera una campaña de salud pública o de educación, que las mujeres mantuvieran la castidad hasta el matrimonio. Algo absurdo, pensado, no desde el punto de vista de la creencia o la forma en que se nos ocurre vivir, sino que el Estado plantee estas cosas como si estos fueran medios de empoderar a las personas a través de la educación, especialmente a las mujeres, el acceso a la salud, la afirmación de su libertad, de tener un hijo cuando quisieran, si querían, con quien querían, o no tener ninguno. Pero fíjense cómo son y siguen siendo en gran medida las presidencias de Reagan y Bush, son características al respecto, sobre todo, y vuelvo a recordar, con esa agresiva política moralizante en materia de consumo de sustancias y de persecución de usuarios, bajo la pseudo guerra contra las drogas, y lo siguen siendo. Entonces, como bien lo cuenta Rothbard, yo se les recomiendo muchísimo que si les interesa el tema, lean el prefacio que hace Rothbard al libro de Spooner, porque ahí se nos aclaran muchos conceptos, y esto lo van a encontrar en mises.org. Es un prefacio precioso, lleno de erudición, muy bien escrito, muy en el estilo del maestro Rothbard. Bueno, los me tomen todo, como lo llama, me encanta eso. Se caracterizaron por llevar adelante campañas de moralidad, como dice él, se convirtieron en el azote moralista de la sociedad. 3 voy a señalar especialmente, y van a ver qué vinculación tiene con el presente. La primera, la ley seca. ¿Le suena? La segunda, el cierre obligatorio de toda actividad comercial los domingos. ¿Le suena? Y la tercera, esta es muy importante, la asistencia obligatoria a la escuela pública, que se veía como un medio de cristianizar a los católicos. Bueno, todo esto que suena un poco lejano, realmente muestra de manera cabal el azote que es la señora Templo Cantamisa embanderada en el Estado y metiendo sus narices en la moral privada. Les recomiendo también que vuelvan a ver el voto del doctor Petracchi en el fallo Bastarrica, donde dice, atención, no solo el Estado hace esto y está mal, puede convertirlo hasta en tirano, además de autoritario. Tenemos feas experiencias en el siglo XX, sino también el poder eclesiástico, que pretende que el Estado consagre leyes moralizantes. En el excelente voto del doctor Petracchi en el fallo de Bastarrica, que seguramente leyó a Spooner. Bueno, llegamos hasta acá. Vayan a mises.org, lean si les gusta y les interesa el prólogo de Rothbard, y en la próxima seguimos con el principio de legalidad. Los vicios son infinitos, pero los delitos no. Nos vemos. Felices Pascuas para todos. Aprovechen estos días hermosos.